Y pues vamos a iniciar entonces nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes. María Inés, Hola, hola. ¿cómo estás? Bien, Buenas muchísimas tardes. gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues bien, buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Seguimos muy contentos porque sigue creciendo y sigue avanzando. Y pues hoy pasó por Amecameca y pues nos trajo a la maestra en ciencias María Inés González Chávez, quien además de ser una gran amiga, pues es QFB y maestra en ciencias químico-biológicas y además labora en la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura Nutrición y además imparte clases de toxicología y farmacología de los alimentos. Y pues hoy nos viene a hablar precisamente de fármacos y alimentos en la caravana. Así es que, María Inés, pues muchas gracias por aceptar, por tu tiempo. Bienvenida y pues en el momento que tú quieras, yo paso tus diapositivas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Marco. Quiero hacer un reconocimiento antes de iniciar a Marco por esta labor, yo diría altruista, porque pues estar organizando este tipo de eventos cada semana desde hace ya algunos meses, pues es una labor muy ardua. Entonces, yo quiero reconocerle esta actividad que pues ha habido ponentes, todos los ponentes que me han antecedido, espero no fallarles en esta ocasión por primera vez a ustedes. eh, pues han sido excelentes. Yo he estado en algunas, no en todas, tengo clases ahorita de 4 a 6, eh, pero bueno, hoy dediqué este tiempo porque yo me entusiasmé y yo dije, sí, sí quiero participar y bueno, pues estoy aquí. Entonces, un reconocimiento a Marco por esta labor y muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a apagar mi cámara pues para no distraerme, porque yo me quiero estar viendo. Entonces, para estar enfocada en la presentación. Sí me escuchan todos bien, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos Sí, bien. sí se oye. Ok, Sí, te bueno. escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Pues yo estoy laborando en la licenciatura en nutrición desde hace 8 años en esta universidad, en el Centro Universitario Amecameca. Y bueno, pues desde entonces yo estoy impartiendo la unidad de aprendizaje, farmacología de la nutrición. Entonces, desde entonces, pues me he estado involucrando, eh, tomando cursos, diplomados, y bueno, me he estado enfocando y especializando de alguna manera en la interacción fármaco-alimento. No soy médico, no soy nutriólogo, soy químico farmacéutico biólogo. Sin embargo, pues considero que este tema es de interés para todas las personas, no solamente para los profesionales de la salud, sino que también para las personas, porque pues todas las personas, la siguiente Marco, por favor, porque todas las personas tomamos medicamentos en algún momento de nuestra vida, eh, algunos más, algunos menos, algunos esporádicamente, algunos en la infancia, recién nacidos, eh, pues en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en el embarazo, en la vejez, en alguna enfermedad, ya sea de tipo agudo o crónico, alguna infección bacteriana, fúngica, viral, etcétera. También pues en alguna enfermedad crónico-degenerativa, me parece que hoy se le llama enfermedades de origen no transmisible, pero bueno, a este tipo de enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, este tipo de enfermedades en donde una vez que se detecta o que se diagnostica, pues la gran mayoría de los pacientes toma medicamentos de por vida. Entonces, pues estamos en contacto con los medicamentos siempre.
siempre. Y todas las personas que toman medicamentos, todas las personas que toman algún tipo de medicamento, pues tienen que alimentarse. Por eso la plática fármaco-alimento, un dúo inseparable, porque pues de alguna manera se tienen que alimentar, la gran mayoría o pues son pacientes ambulatorios en el cual pues la alimentación es por vía oral de manera normal, pero ya a nivel hospitalario las personas pueden estarse alimentando por vía enteral, parenteral, pero siempre hay nutrimento, siempre hay alimento en la cual pues pueda estar interaccionando con los fármacos. La siguiente, por favor. Entonces, para eso, pues vamos a dar unas definiciones, pues técnicas en las cuales definamos qué es una interacción fármaco-alimento. Se va a dar en dos sentidos. Cuando el fármaco el efecto de un fármaco se va a ver modificado por la acción de la ingesta de un alimento. Entonces, ahí puede presentarse y ahí se da una interacción fármaco-alimento. El fármaco se modifica, su acción del fármaco se ve modificada por la presencia de alimentos. Y los alimentos, pues nosotros los consumimos y en esos alimentos van nutrimentos, pero puede haber también algún xenobiótico. ¿Qué xenobiótico puede ser? Por ejemplo, en los alimentos nosotros podemos encontrar pues algún residuo de plaguicida, algún residuo de medicamento. Hablo, por ejemplo, de las carnes, en las cuales pudiera haber clenbuterol, pudiera haber eh, pues algún hormona de crecimiento, algún antibiótico en las carnes de res, de puerco, de pollo. En los pescados puede haber algún contaminante ambiental, eh, algún metal pesado, plaguicidas en las verduras, en las hortalizas. Entonces, todos estos xenobióticos pueden estar presentes en los alimentos y estos componentes pues pueden interaccionar con el fármaco y modificar su acción. La siguiente, por favor. En el otro sentido, en el otro sentido es cuando el alimento se ve modificado, por ejemplo, en su absorción, se ve modificado en su metabolismo, en su distribución. Ahorita vamos a explicar a qué se refieren esos conceptos. Yo sé que algunos de los presentes pues son médicos, están muy relacionados con el área de la salud, pero hay otras personas pues que son de otra área. Entonces, pues, si me toca pues explicarlo de manera general para que se vaya entendiendo. Entonces, me disculpan si los que ya lo saben, pues vuelven a escuchar pues esta información. Pero lo voy a hacer de manera rápida solamente para que se vaya entendiendo. Entonces, el otro tipo de interacción pues es cuando el alimento interfiere, cuando el fármaco interfiere en la absorción de un determinado nutrimento. La siguiente, por favor. Entonces, serían las dos tipos. Para irnos un poquito adentrando a las interacciones, bueno, las interacciones son poco estudiadas, son poco vistas. Desde 1997, pues estos investigadores, Burroughs y Farr, sospechan de que el aceite mineral que se utilizaba en ese tiempo de manera muy común como laxante impedía la absorción de vitaminas liposolubles. Solamente lo sospechaban, no lo confirmaron hasta 1939 otras personas, donde ahí ellos ya de manera específica pues confirman que se disminuye la absorción del beta-caroteno, una vitamina, por la acción del aceite mineral que se utilizaba como laxante. Después, muchos años después, en 1963, ya Blackwell y colaboradores van a describir crisis hipertensivas que se dan por la interacción de inhibidores de aminas de las monoaminoxidasas y las aminas biógenas. Las monoaminoxidasas son enzimas que van a metabolizar, que van a degradar a las aminas biógenas. Muchos alimentos van a contener aminas biógenas. Entonces, estas aminas biógenas, neurotransmisores, noradrenalina, adrenalinas, este tipo de moléculas van a ser metabolizadas por estas enzimas. Entonces, hay algunos fármacos que son inhibidores de estas enzimas. Si aunado a eso yo estoy consumiendo alimentos que van a contener este tipo, sabemos que se sintetizan de manera
normal en el organismo, pero también pueden consumirse por medio de alimentos este tipo de componentes. Entonces, si no se cuida la dieta de este tipo de alimentos y si se está consumiendo alimentos, fármacos que son inhibidores de estas enzimas, entonces puede haber ahí un aumento de estos componentes y puede haber incluso crisis hipertensivas, no en todos los pacientes, en algunos de los pacientes se pueden presentar. La siguiente, por favor. Eh, en el 2014, la química Débora Araujo López, ella labora en el Instituto Nacional de Pediatría. Bueno, ella realizó un estudio y bueno, lo publicó a manera de artículo del estudio de cómo estaban, cómo se consideraban las interacciones fármaco-nutrimento, pues específicamente en ese hospital. La siguiente, por favor. Y los resultados que no creo que difieran mucho de otros hospitales y de otros lugares. Sin embargo, bueno, yo estoy como en la disposición de hacer algún estudio de este tipo. Eh, esta tabla, esta gráfica muestra de manera general los resultados de ese artículo, en donde dice que el 80% de los profesionales de la salud no conocen o no dominan el tema. Entonces, pues son muchísimos profesionales, hablo pues de médicos, de enfermeras, de nutriólogos y de otros profesionales del equipo de salud que en ese estudio, en el 2014, ya estamos hablando de casi 6 años, ahorita no sé cómo estén las estadísticas, si ya hayan cambiado, pero no conocían en ese tiempo, en ese hospital, de manera específica este tipo de interacciones. El 15% sí las conocen y dominan algunas interacciones. Las interacciones más importantes, más significativas clínicamente hablando, que pueden llevar al paciente pues a una gravedad o incluso a la muerte, son muy poquitas. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales las interacciones fármaco-alimento pues no sean tan consideradas, no sean tan vistas. Entonces, esa es eh, como un, como una hipótesis, ¿no? De que sea por la cual los profesionales de la salud pues no las consideren de acuerdo a este artículo. Y luego el 5% pues no conocen las interacciones y perdón, el 5% sí conocen las interacciones y hacen indicaciones a sus pacientes. Entonces es una población muy pequeña del conocimiento de las interacciones fármaco-alimento. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de ahondar todavía un poco más en las interacciones, pues así de manera muy rápida y general, voy a hablar de la farmacocinética. Todos los fármacos van a pasar, sufren pues un proceso llamado farmacocinética, en la cual se estudian los principios, como definición, se estudian los fenómenos que sufren los principios activos. Un principio activo es lo mismo que un fármaco en su tránsito por el organismo desde que son administrados en su forma de dosificación hasta que son eliminados por el organismo. Entonces, así de manera general, la farmacocinética, pues se puede decir que es el movimiento de un fármaco, desde que se administra hasta que se elimina. La siguiente, por favor. Y los procesos farmacocinéticos, pues van a tener varios procesos y aquí con el acrónimo LADME, L de liberación, aquí el principio activo se va a liberar de los excipientes del medicamento. El medicamento está compuesto por excipientes y el principio activo. El principio activo es el que va a hacer la acción terapéutica, es el que va a tener la acción de quitar el dolor, de quitar la inflamación, de quitar, no sé, o sea, cualquier cosa, eso es lo que va a hacer, ese es el principio activo, el efecto terapéutico. Y el excipiente solamente sirve para que se le dé forma al principio activo, para que se le dé color, incluso a lo mejor algún sabor, la forma que se pueda compactar, etcétera. Ese sería el excipiente. En la liberación, cuando el paciente se toma el medicamento, la liberación puede darse a nivel de estómago, ahí hay una desintegración, una disgregación o una disolución si el medicamento es líquido,
hay una disolución y hay una separación del excipiente con los fármacos o el fármaco, porque hay medicamentos que tienen uno o más fármacos. Cuando el fármaco se absorbe, que ya sea que se pueda absorber a nivel de estómago o a nivel de intestino, cuando llega a la sangre se le llama absorción. Una vez que está en la sangre, empieza a distribuirse, se transporta a diferentes órganos, tejidos, se almacena en algunos lugares dependiendo del tipo de fármaco y se empieza a distribuir y llega también al sitio diana o al órgano blanco, al sitio de acción, en donde va a ser su efecto terapéutico. Y varias de las moléculas, porque no nada más entra una, entran muchas moléculas del fármaco, pues unas pueden estarse distribuyendo, otras pueden estarse metabolizando, otras pueden estar ya en el efecto terapéutico, posteriormente se metabolizan. Y el metabolismo de un fármaco se refiere a que se va a biotransformar, a que se va a convertir, a que ya no va a ser la misma molécula, sino que va a ser diferente, se va a convertir a una molécula más polar. ¿A qué se refiere eso? A que sea más soluble en agua. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar. Entonces es necesario el metabolismo de los fármacos para que se puedan eliminar. Y finalmente, una vez que se biotransforman, se tienen que excretar. Y la forma de excreción más común de la mayoría de los medicamentos, de los fármacos, pues es por medio de la orina. Entonces aquí existen otros fluidos en los cuales se pueden eliminar algunos fármacos. Algunos se pueden eliminar por leche materna, otros, bueno, obviamente de las mujeres lactantes, pues se pueden eliminar por sudor o se pueden eliminar por las heces fecales, sí, pero la gran mayoría se elimina por medio de la orina. Entonces, este sería el proceso por el cual un fármaco pasa, pero resulta que también los nutrimentos de los alimentos que nosotros consumimos es parecido a esto. Los alimentos se van a ingerir igual como los medicamentos. Los alimentos también se van a digerir y es ahí donde ya se hace la separación. Hagan de cuenta que es, entre comillas, como si fuera una liberación. Es ahí donde ya se van a separar, en la digestión ya es como un filtro pues ya para clasificar las macromoléculas, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos que nosotros nos comemos, digamos, en una torta. Ahí ya se va a ver cuál es carbohidrato, cuál es proteína, cuál es lípido, etcétera. Entonces, en la digestión es como un tipo liberación. Estoy hablando de la comparación del proceso LADME de un fármaco con los alimentos. Posteriormente, pues las macromoléculas que se van a partir así en su fracción más mínima para que se puedan absorber, pues también llegan a un proceso de absorción, es decir, cuando llegan a la sangre estas unidades de estas macromoléculas, como los aminoácidos, la glucosa, los ácidos grasos, posteriormente pues también se van a metabolizar y también va a haber una activación funcional de los sistemas. O sea, obviamente se necesitan de esos nutrimentos para que se pueda activar el metabolismo, para que pueda haber energía. Y entonces ese de los nutrimentos es como su mecanismo de acción, ¿no? Y finalmente, pues también se van a excretar por medio de orina, principalmente por medio de orina o de materia fecal. Entonces, los alimentos sufren un paso, un recorrido, un tránsito muy semejante a lo que sufre un medicamento, un fármaco. De ahí que las interacciones fármaco-alimento pues se van a dar, porque van a estarse encontrando en varias zonas, en varios sitios anatómicos del organismo, tanto los alimentos como los fármacos. De ahí que se presentan las interacciones. Ahora, la siguiente, por favor, no todas las interacciones fármaco-alimento son negativas o no hay una clasificación moral, no hay clasificaciones buenas, clasificaciones malas, simplemente se dan las interacciones. Algunas de ellas pueden ser muy graves, como por ejemplo en fármacos que tienen un margen de seguridad muy, muy estrecho, y en otros pues simplemente puede disminuir el efecto terapéutico y los pacientes pueden pueden verse afectados. A lo mejor algunas interacciones ocurren, pero no son vistas, no hay una sintomatología en específico o no hay, digamos, mucho problema.
Sin embargo, sí pueden existir, pero obviamente va a depender también del paciente. Esta tablita no la vamos a saltar porque la vamos a ver al final para no para seguir con la parte básica. La siguiente, por favor, Marco. Bueno, ¿qué factores van a predisponer principalmente a una interacción fármaco-alimento? Como les decía, no todas las personas, ni todos los medicamentos, ni todo puede haber una interacción. Se van a predisponer o pueden presentarse más en pacientes, y un factor puede ser la edad. En niños recién nacidos, niños pequeños, muy pequeños, en donde apenas su absorción, su metabolismo, la eliminación está poco desarrollada o se está desarrollando, y entonces la introducción de medicamentos pues sí puede ser, obviamente los van a necesitar los niños los recién nacidos, los niños pequeños que lo necesiten, pero puede ahí predisponerse a una interacción, ¿no? Porque las zonas, por ejemplo, el estómago, el intestino, el hígado del bebé, el riñoncito, todo esto, pues apenas está terminando de desarrollar los primeros días, ¿no? Y en los ancianos, pues todos estos órganos en donde se va a dar la absorción, el metabolismo, la eliminación, de los fármacos, puede estar ya disminuido, puede estar ya un poquito en declive, y también obviamente va asociado con la enfermedad o las enfermedades que pudieran tener algunos o muchos o la mayoría de los ancianos. Otro de los factores que van a predisponer a la interacción fármaco-alimento es la polimedicación. Entonces sabemos que de 4 a 5 fármacos en adelante, hay pacientes que pueden estar tomando hasta 10 fármacos, pueden influir a una interacción fármaco-alimento, no solamente a una interacción fármaco-alimento, sino también interacciones fármaco-fármaco. Estas han sido más estudiadas, han sido más vistas, incluso en las fichas de los medicamentos que podemos encontrar en el Vademecum o en otras, pues ya está indicada cuáles son las interacciones fármaco-fármaco y nos indican con qué otros fármacos, pero han sido poco estudiados o hay poca información, o apenas en estos últimos años, 2, 3 años, se está dando como más importancia a las interacciones fármaco-alimento. También el estado de salud de las personas pues puede predisponer a que haya este tipo de interacciones. En personas que estén embarazadas, sabemos que no es una enfermedad, es una condición fisiológica, sin embargo, pues puede haber interacción en personas alcohólicas, en personas con enfermedades crónicas, que pues se aúna también al consumo pues de varios medicamentos por las diferentes patologías que puedan estar teniendo, o el tipo de enfermedad, ¿no? Algún cáncer, el sistema inmunológico comprometido, diabetes mellitus, etcétera. También otro factor pues es la dieta poco variada. Aquí nosotros tenemos que hay personas que consumen pues un determinado tipo de alimento siempre o casi siempre y no hay variedad en su dieta. En la dieta debe haber vitaminas, debe haber verduras, debe haber frutas, debe haber pocos carbohidratos, debe haber leguminosas, debe haber pues lípidos en poca cantidad, disminuir los de origen animal. Entonces debe de haber una dieta variada todos los días. Sabemos que a veces pues no es fácil tener una dieta muy variada y rica, variada, inocua, como lo indican, pero pues procurar no consumir solo un determinado de alimentos o de nutrimentos, porque pues también va a ser un factor que puede predisponer a las interacciones. Y también con el factor que tiene que ver directamente con el fármaco, pues es el margen de seguridad. El margen de seguridad de los fármacos, hay algunos que tienen pues ese bajo margen de seguridad, como el acenocumarol, que es un anticoagulante oral, la carbamazepina, que es se me fue, lo tengo en la punta de la lengua, es un anticonvulsivante, la warfarina, que también es un anticoagulante oral, tracolimos, que es un inmunosupresor, la digoxina es un cardiotónico y la fenitoína también un anticonvulsivante. Entonces, este tipo de medicamentos pues tienen un margen de seguridad bajo
Y bueno, las personas que consumen este tipo de medicamentos pues están muy monitoreados por sus médicos, así debe de ser, en la cuales pues incluso monitorean la concentración de este tipo de fármacos y un aumento en la dosis o una disminución en la dosis pues puede tener repercusiones pues en la enfermedad del paciente, ¿no? Entonces, esto también pues influye en este tipo de interacciones. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se clasifican las interacciones fármaco-alimento? Se clasifican de dos maneras principalmente, las alimento-fármaco o fármaco-alimento, que ya las vimos hace ratito en las primeras, pero ahorita lo vamos a volver a tocar con un poquito de más detalle, y las interacciones farmacocinéticas y las interacciones farmacodinámicas. Estas serían las dos clasificaciones. La más aceptada, las que más se utilizan, pues son estas, las de tipo interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. La siguiente, por favor. Bueno, las interacciones entonces, alimento-fármaco es donde los alimentos van a afectar o modificar la acción del fármaco. Aquí y el fármaco puede verse afectado en su farmacocinética, en su absorción, en su distribución, en su metabolismo y en su excreción. Y también el fármaco puede verse afectado en su farmacodinámica. Esto es en el efecto del fármaco como tal. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los alimentos. Aquí en esta interacción, el alimento es el metiche, el que tiene la culpa, el que va a molestar al fármaco y el fármaco pues puede verse afectado en su proceso, en su ruta o en su efecto terapéutico. La siguiente. Y también existe otro tipo, el otro tipo de interacción, donde el fármaco es el que toma venganza, es el que va, entonces ahora el fármaco u otro fármaco, porque se comunican entre ellos, es solamente una metáfora, afecta o modifica algún proceso del alimento, ¿sí? Entonces, el fármaco en general puede afectar el estado nutricional del paciente, puede hacerlo deficiente porque el fármaco, y ustedes a lo mejor conocen algunas personas o lo han sufrido en carne propia, que el fármaco que están tomando puede producir hambre. Hay algunos corticoides que pueden hacer que el paciente consuma más alimentos, que tenga más hambre, anorexia, algunos fármacos pueden llevar a que las personas no tengan hambre, no quieran comer y no haya ese apetito y entonces pues puedan verse afectados nutricionalmente. Hay algunos fármacos que pueden inducir el vómito, pueden llevar a tener náuseas, a tener diarrea, que la boca se seque, que no tengan gusto, que no les sepa nada la comida. Hay algunas personas que dicen, es que me sabe a tierra la comida, no me sabe a nada, no le encuentro sabor, no le encuentro gusto, y entonces comen muy poquito solamente porque tienen que comer, no comen lo suficiente o no comen de plano, y entonces su estado nutricional pues se ve deficiente, ¿sí? La siguiente, por favor. El otro tipo de interacciones son las interacciones farmacocinéticas. Estas, pues, así se le llaman porque van a verse, van a afectar la farmacocinética del fármaco, se va a ver afectada la farmacocinética del fármaco en algún punto. Entonces, puede haber interacciones de absorción, es decir, sabemos que hay alimentos o los alimentos en general modifican el vaciamiento gástrico. Hay algunos que puede ser más rápido el vaciamiento, que puede ser más lento, y entonces como el fármaco también va ahí, en el estómago, en el intestino, y se puede absorber, pues entonces puede haber una inhibición en su absorción, en la absorción del fármaco, o puede haber una inhibición en la absorción de algún nutrimento por la acción del fármaco. Finalmente es una interacción de tipo absorción. Otra interacción puede presentarse a nivel de la distribución. Aquí en la distribución puede haber alguna competencia de algún nutrimento con el fármaco. Las proteínas plasmáticas que se encuentran en sangre, que van a transportar fármacos, en la distribución, los fármacos las moléculas de fármacos se unen a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, para que puedan transportarse y llegar al sitio de acción.
Y entonces, no solamente las proteínas plasmáticas, además de que pueden transportar fármacos, también pueden transportar otras proteínas, otras moléculas endógenas, y puede haber ahí una competencia, ¿no? De algún nutrimento con los fármacos. O entre los mismos fármacos pueden competir por la unión con las proteínas y ahí puede haber pues una interacción de tipo de distribución. También pues en alguna situación de nutrición como desnutrición o obesidad, pues la, el estado corporal, la composición corporal de grasa, de agua, de composición de agua, todo esto en pacientes obesos o en desnutridos, pues puede haber una afectación en la distribución de los medicamentos también. O sea, ahí se puede presentar una interacción. No hay muchísimas interacciones, de hecho son muy pocas las interacciones que puede haber de distribución. Las interacciones que más se dan son de absorción, de metabolismo y farmacodinámicas. Las interacciones de metabolismo se dan cuando las personas consumen alimentos o sustancias que van a inducir o a inhibir la producción de enzimas que van a metabolizar a los fármacos. Entonces, alguna de ellas puede ser el jugo de toronja, la cafeína, la nicotina o carnes a las brasas, donde se producen xenobióticos cuando se están produciendo pues, algunos hidrocarburos policíclicos aromáticos, nitrosaminas, acrilamidas, que se producen cuando los alimentos se van a procesar. ¿Sí? Algunas técnicas culinarias pueden estar produciendo, sobre todo las técnicas secas, donde a las brasas, este tipo de alimentos asados, pueden estar produciendo los alimentos, este tipo de compuestos químicos que pueden ser inhibidores o inductores enzimáticos. Entonces el metabolismo se puede ver afectado. Y la excreción también puede haber una interacción cuando hay presencia de medicamentos diuréticos o de alimentos que son diuréticos y con el pH de la orina. La orina ácida va a permitir más fácilmente la excreción de fármacos básicos y la orina básica más fácilmente la excreción de fármacos ácidos. De aquí que pues la dieta que consumamos va a hacer que nuestra orina sea ácida o básica. Entonces, de manera muy dirigida, nosotros, el médico, el nutriólogo que esté sabiendo que el paciente está tomando determinado tipo de medicamentos, pues puede tener o inducir una dieta para que pueda excretarse fácilmente sin ningún problema. La siguiente, por favor. Este tipo de interacciones físico-químicas básicamente son las que se dan y las que van a afectar la absorción. Entonces, pues tienen diferentes nombres, se van a dar de diferentes maneras. Aquí lo importante y lo que yo quiero resaltar de esta diapositiva solamente es que finalmente no importa cómo se llame específicamente la interacción, aquí lo que va a importar es que va a afectar la absorción. Y si se afecta la absorción del fármaco o de algún nutrimento, ya hay alguna interacción. La siguiente, por favor. Y dentro de la segunda clasificación de las interacciones, pues tenemos las interacciones farmacodinámicas. Entonces, ¿a qué se refiere una interacción farmacodinámica? Cuando va a haber una interacción entre los medicamentos y los alimentos y puede haber una potenciación o una inhibición del efecto terapéutico, porque la definición de la farmacodinamia de un medicamento, de un fármaco, pues es estudiar el mecanismo de acción, es el efecto terapéutico, cómo va a actuar el fármaco en el organismo, cómo me va a quitar el dolor de panza, cómo me va a quitar un dolor, digamos, si estoy tomando algún analgésico, cómo va a actuar ese fármaco, cómo me va a quitar tal o cual síntoma. ¿Sí? ¿Qué va a hacer ese fármaco para que yo me cure o para que yo esté bien o para que yo me controle algo? A eso se refiere la farmacodinamia. Entonces, una interacción farmacodinámica es cuando se potencia o se inhibe este efecto del fármaco. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, alimentos que son ricos en sodio, enlatados, semillitas con sal, no sé, la misma sal, o alimentos pues
el jamón, las salchichas, este tipo de alimentos que van a contener una cantidad grande de sodio, pues pueden estar actuando como antagonistas. ¿Qué es un fármaco antagonista? ¿Qué es el antagonismo? El bloqueo, ¿no? Es el impedimento, en este caso, de los antihipertensivos, los medicamentos que son utilizados para disminuir la presión arterial, entonces van a verse bloqueados por la ingesta de este tipo de alimentos. Entonces, pues esta es un tipo de interacción farmacodinámica. O bien los pacientes que están tomando medicamentos hipoglucemiantes para disminuir la glucosa en sangre. Entonces, al consumir alimentos ricos en carbohidratos, ricos y en exceso, pues yo estoy disminuyendo la acción de un hipoglucemiante. No es verdad, como algunas personas dicen, ay, pues al cabo estoy tomando mi medicamento, me baja la glucosa y por eso yo puedo comer lo que yo quiera, ¿no? Al cabo que estoy tomando medicamento. Pues no, porque estos mismos, la gran cantidad de carbohidratos que finalmente se convierten en glucosa, pues van a estar limitando, inhibiendo, disminuyendo la acción de un hipoglucemiante. Entonces sí debe de haber aquí, pues hay una interacción farmacodinámica, ¿sí? Y bueno, la vitamina K, que sabemos que se encuentra en varios alimentos de origen vegetal, de hojas verdes principalmente, pues pueden estar interfiriendo con la acción de la warfarina. La warfarina se usa como anticoagulante oral, entonces la vitamina K pues es un factor de coagulación. Aquí en este tipo de interacción debe de haber un equilibrio, no debe de haber un exceso de alimentos ni suplementos ricos en vitamina K, ni un exceso ni una disminución, porque como lo vimos en una diapositiva anterior, la warfarina pues es un medicamento que tiene un margen de seguridad elevado, bajo. Entonces, pues una interacción de este tipo, los pacientes que consumen estos fármacos están bien monitoreados, un aumento o una disminución de este tipo, de esta vitamina K, pues puede hacer que haya una hemorragia o una producción de coágulos a este nivel. Entonces ahí debe de haber pues un equilibrio. Entonces, pues para eso los pacientes están monitoreados. Y también hay algunas sustancias, alcohol, cafeína, el tabaco, pues el jugo de toronja, todos estos. Bueno, el jugo de toronja es considerado una interacción eh, de metabolismo. El alcohol, la cafeína puede ser una interacción farmacodinámica porque van a afectar de manera directa fármacos que afectan al sistema nervioso central. Pueden ser potenciadores, ¿sí? O inhibidores, perdón, del sistema. La siguiente, por favor. Y bueno, hay algunas interacciones benéficas que siempre y cuando sean monitoreadas y sean bien vigiladas, pueden ser benéficas para el paciente. Cuando las interacciones no son vigiladas y se dan así, sin ningún control, pues sí pueden llegar a afectar a los pacientes. En este caso, se habla del itraconazol, que es un antifúngico sistémico que se da por vía pues oral para que alguna infección fúngica. Se debe de dar con comidas con grasa o con alimentos en general, porque va a haber una mejor absorción del itraconazol, con alimentos ácidos o incluso se habla que pueden hasta tomarse, este es el único medicamento que puede tomarse con Coca-Cola, que es básicamente pues tiene componentes ácidos. Entonces, este es el único, ningún otro, solamente de acuerdo a varias investigaciones y algún artículo que consulté, es el único medicamento que se puede dar con este tipo de bebida porque va a mejorar y va a asegurar la absorción del itraconazol y obviamente pues un efecto terapéutico asegurado para pues combatir los hongos, ¿no? La ciclosporina es un inmunosupresor eh, y aquí solamente, según algunas investigaciones, algunos artículos también de revisión, pues se puede dar con jugo de toronja. Esto no lo puede hacer pues cualquier persona. La ciclosporina que se da en pacientes trasplantados, principalmente, bueno, lo que a mí me ha tocado ver y lo que yo he observado por experiencia personal,
Mi hermano es trasplantado de riñón desde hace 14 años, inició con ciclosporina y bueno, se sabe que muchos de estos inmunosupresores pues van a tener efectos adversos a la larga, y que la dosis y la dosificación y que el tiempo en que lleva consumiéndolo, él ya no la consume desde hace muchos años, pero al principio se la utilizó. Sin embargo, hay algunos pacientes que, pues por indicación obviamente de sus médicos, lo siguen tomando y que, bueno, puede tener efectos adversos. Eso también ya se sabe. Sin embargo, algunas investigaciones se dice que con jugo de toronja eh, puede haber una disminución en la dosificación porque el jugo de toronja una sustancia que va a intervenir en el metabolismo en la inducción de enzimas del citocromo P450. Entonces, es importante. Y ahorita ahondamos un poquito sobre esto, pero esto solamente no es hacia la ligera, no es una información que cualquier persona que la vea, que diga, tú estás tomando ciclosporina, pues toma jugo de toronja, ¿no? No, sino que este es un dúo, digamos, que debe de ser bien vigilado y bien monitoreado por el médico. Sí, no, no puede ser así a la ligera porque el médico es el que va a dosificar, es el que va a decir la dosis, es el que va a indicar y obviamente el que va a vigilar y a permitir este tipo de interacción, ¿no? Es el que lo va a indicar, pero solamente que sea monitoreado. De ahí en fuera, ningún otro medicamento hay en estudios, en investigación, que con el jugo de toronja pues pueda mejorar sin embargo, sí puede afectar, ¿no? Y bueno, aquí el hierro tomado como medicamento, como por ejemplo antianémico, si existe anemia por deficiencia de hierro, se ve mejorado si se administra vitamina C, ya sea como medicamento o como alimento, porque la acidez va a mejorar, va a permitir que el hierro 3 se convierta a hierro 2 y pueda absorberse de manera adecuada. Entonces, estas son algunas de las interacciones que les dicen benéficas, pero que son estudiadas y que son monitoreadas y que deben de ser monitoreadas por el médico y por el nutriólogo. La siguiente, por favor. ¿Cómo se deben de tomar los medicamentos? ¿Qué bebida debo de emplear para tomar los medicamentos? Agua. Esto es lo ideal. Y de preferencia 250 mililitros de agua. Sin embargo, nosotros lo hemos tomado o hemos visto que las personas se toman su medicamento con un tecito de manzanilla, con un tecito de canela, o con yogur, o con leche, o con jugo. Esto solamente si está indicado, si el medicamento no tiene ninguna interacción, si no hay ningún problema, si no hay en que el medicamento se tome con alguna de estas bebidas, pues se puede hacer. Pero si no hay ningún inconveniente y la persona y el medicamento se ve afectado por la acción de algunas otras bebidas, se debe de tomar y de preferencia un vaso de agua simple con 250 mililitros de agua de preferencia. Yo también por experiencia propia, pues sé que no es fácil tomarse 250 mililitros de agua cuando me voy a tomar mi medicamento, pero tampoco es tan válido que yo me eche un traguito, nada más un sorbo, nada más para que pase el medicamento o que de plano con la saliva, ¿no? Como algunas personas he escuchado, eso sí yo no lo he hecho, pero yo sí he escuchado que lo hacen, ¿no? Con incluso algún refresco, Coca-Cola, lo que sea, y también sé que cuando se tiene alguna patología en específico, yo no tuve una patología en específico, tuve pues un embarazo, fue en un estado fisiológico, tuve un embarazo y yo tenía que tomar medicamentos, vitaminas y pues a mí me daba náuseas, a mí me daba vómitos y a veces con tomar un poquito más de agua, yo ya tenía náuseas y entonces pues simplemente no me entraban 250 mililitros de agua para tomármelo con mi medicamento, con mi vitamina. Pero bueno, hacía el intento porque yo sabía pues que iba a ayudar a la disolución de los fármacos, a la disgregación, a la liberación y que eso pues era benéfico. Hacía el intento, a veces podía, a veces no podía, a veces ya me daba náuseas, ¿no? A veces vomitaba. Entonces,
pues sabemos que no es fácil esta indicación en papel, en una diapositiva, en un artículo, se pone fácil y se ve fácil, tomen esto siempre, pero a veces no es tan fácil porque va a depender de la patología de la persona, ¿no? Porque pueda o no pueda tomarlo. Si no hay ningún problema del medicamento, pues sí se puede tomar con yogur. Hay personas que así lo hacen, siempre y cuando el medicamento no interfiera con los componentes de la leche, ¿sí? O de los jugos, en este caso la toronja. La toronja es para la gran mayoría, no se debe de tomar. La siguiente, por favor. Y bueno, el jugo de toronja, la toronja de manera general no debe de darse, no debe de tomarse cuando las personas están tomando algún medicamento. Se dice que el 95% de los medicamentos interfieren con los componentes de la toronja. ¿Por qué? Porque en la toronja pues hay algunos componentes como la naringina, los flavonoides, entre otros, que van a inhibir la enzima del citocromo P450. Esta familia que está aquí en rojito, CYP3A4, esta familia de este citocromo, el citocromo es un conjunto de enzimas que se van a encargar de metabolizar xenobióticos. Un xenobiótico puede ser un fármaco o pueden ser otras sustancias que puedan ingresar al organismo. Entonces, esta familia de enzimas que van a metabolizar los fármacos, pues lo van a inhibir el jugo de toronja. Por eso se dice que este es un inhibidor enzimático. ¿Qué enzimas? Del citocromo P450. ¿Y qué hacen esas enzimas? Metabolizan a los fármacos y otros xenobióticos. ¿Y para qué lo quieren metabolizar? Para que se pueda excretar de mejor manera del organismo. No queremos que esté adentro el fármaco porque entonces puede haber una toxicidad. La siguiente, por favor. Y bueno, el jugo de toronja, que también le llaman jugo de pomelo, aunque investigando un día en un lugar donde vendían frutas, yo me dijeron que el pomelo pues es parecido, casi de primo hermano de la toronja, pero así le llaman en España, en otros lugares, lo van a encontrar en algunos artículos como el jugo de pomelo, pero en realidad pues es los mismos componentes del jugo de toronja. Nosotros pues lo conocemos aquí en México y utilizamos la toronja. Se dice que solo un vasito de 200 mililitros puede producir efectos y su ingesta crónica puede producir efectos acumulativos y se habla que no, una vez terminado el tratamiento, si se trata de algún tratamiento corto o de fármacos, pues no puedes estar tomando jugo de toronja, porque aún así, aunque ya haya pasado en la ingesta de los medicamentos, puede tener efectos, aun que pasen algunos días. Entonces, no debe de tomarse jugo de toronja cuando los pacientes están tomando medicamentos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, estas son las interacciones fármaco-alimento más vistas. De hecho, en la investigación que hizo la química en el hospital, y bueno, de manera general, pues estos son las interacciones que ocurren con mayor frecuencia. Ocurren muchas otras, pero no tienen tanto significado clínico o puedan tener mucho significado, depende también la gravedad, la patología, ¿no? Entonces hablamos de los antibióticos orales. Los antibióticos orales que más se van a ver afectados por los alimentos, por la ingesta de alimentos, y no todos los alimentos, sino algunos, son las quinolonas, por ejemplo, el ciprofloxacino, levofloxacino, el mofloxacino, las tetraciclinas o algunas cefalosporinas. Estas se van a ver afectados por algunos alimentos. Los alimentos en general deberían de darse los antibióticos en ayunas, pero los alimentos que tienen como más importancia son los lácteos, son o los alimentos que van a contener iones metálicos, zinc, magnesio, manganeso, hierro. Este tipo de alimentos van a interaccionar con los antibióticos y se va a dar un proceso de interacción de tipo de absorción. Entonces, cuando se den este tipo de antibióticos, se debe de separar al menos 2 horas el fármaco del alimento
para que no haya una interacción, porque la absorción se da antes de que ingrese a la sangre. Entonces, una vez que, que se da la absorción es cuando ya está en sangre. Cuando ya está en sangre ya no se puede, ya, o sea, esta interacción ya no ocurre. Ocurre antes de que entre a la sangre, ¿sí? Es decir, puede estar el fármaco y el alimento a nivel de estómago, a nivel de intestino, y ahí ocurrir la interacción. Ya una vez que se absorbe hacia la sangre, ya es otra cosa. Pero bueno, aquí se impide la absorción del antibiótico y también de los nutrimentos. Aquí el captopril y el propanolol, que son fármacos antihipertensivos, con algunos alimentos, principalmente obviamente de los que van a contener cantidades elevadas, de sodio. La toronja, bueno, pues con diversos medicamentos, casi con el 90%. Aquí quedamos que esta es una interacción de absorción, estas dos, interacción de tipo, captopril, propanolol y alimentos, pueden ser interacciones farmacodinámicas. Toronja y diversos medicamentos, una interacción de metabolismo. Fibra y medicamentos puede ser una interacción de absorción, porque la fibra puede impedir que los medicamentos se absorban, pueden como pegarse, digamos, pueden inhibir que se absorban. Y entonces el efecto terapéutico puede disminuir. Los hipoglucemiantes y algunos alimentos, ya habíamos comentado cuando vimos la interacción farmacodinámica, que algunos alimentos también van a ser hipoglucemiantes, y no nada más alimentos, sino también algunas plantas. Plantas que a veces, herbolaria, que a veces muchos de los pacientes no dicen que están tomando el tecito que le recomendó su compadre, el tecito o tal alimento para disminuir la glucosa. Sabemos que el nopal crudo, sabemos que la guayaba, la canela, pues van a tener efectos hipoglucemiantes entre muchos otros alimentos, pero van a tener efectos hipoglucemiantes. Entonces, si yo estoy tomando un hipoglucemiante como medicamento, pero también como un alimento, entonces puedo llegar al extremo de tener una hipoglucemia. Y bueno, lo que se requiere es que haya un equilibrio entre de la glucosa y no que haya una hipoglucemia y obviamente tampoco una hiperglucemia. Y bueno, ya lo vimos en la vitamina K y los anticoagulantes orales como la warfarina, el esenocumerol. Pues también sería una interacción de tipo farmacodinámico porque va a afectar el efecto del anticoagulante. Los diuréticos y potasios, muchos de los diuréticos, fármacos diuréticos que se puedan dar pueden afectar la excreción del potasio, pueden aumentar la excreción de potasio. Hay un diurético que es la espironolactona, que ese es un ahorrador de potasio. Entonces, alimentos ricos en potasio pueden aumentar la cantidad de potasio en el organismo. Entonces, aquí también se debe de cuidar. Obviamente, los médicos, los nutriólogos que sepan que sus pacientes deben de saber, obviamente, que los pacientes están tomando tal o cual medicamento, pues deben de cuidar la dieta para prevenir este tipo de interacciones. El ajo y la cebolla tienen propiedades, entre muchas, como antiagregante plaquetario. Un antiagregante plaquetario tiene que ver con el impedimento de que las plaquetas se acumulen y que posteriormente lleguen a formar coagulitos o trombos. Entonces, un antiagregante como el clopidogrel o la aspirina de 100 miligramos, porque no confundamos la aspirina de 500 miligramos, que se utiliza como AINE, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo. La aspirina, que es de 100 miligramos, se utiliza como antiagregante plaquetario. No sé si han escuchado que ya los pacientes mayores de 50 años dicen, tómese una aspirina, sí, pero no es una aspirina de 500, una aspirina de 100 miligramos que va a actuar como un antiagregante plaquetario. En conjunto con ajo y cebolla, alimentos que contienen grandes cantidades de estos condimentos, pues pueden potenciar la antiagregación plaquetaria, ¿no? Y entonces al potenciar la antiagregación plaquetaria, pues incluso puede haber pues una hemorragia. Y hay fármacos que son inhibidores de estas enzimas, que es la monoaminoxidasa y la diaminooxidasa. Estas enzimas se encargan de metabolizar a las aminas biógenas, a los neurotransmisores como la noradrenalina, etcétera,
Entonces, hay alimentos que son ricos en aminas biógenas como la tiramina, los quesos, el vino tinto, entre otros, que van a tener esta cantidad de aminas biógenas. Y entonces, al estar consumiendo este tipo de alimentos y fármacos que son inhibidores de estas enzimas, pues no va a haber un metabolismo adecuado de estas moléculas y puede provocar crisis hipertensivas en algunos pacientes. Entonces, pues esto sería de manera muy general los tipos de interacción fármaco-alimento que puede haber y sería todo. Sería todo hasta aquí. Doy paso para sus preguntas. Entonces, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Inés, muy interesante. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Discúlpenme, espero haber sido un poco didáctica o clara y que se haya entendido. Espero que haya podido lograr el objetivo. Sin duda, sin duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta para María Inés? ¿O algún comentario? ¿O algún comentario? Abril dice. Sí. Para medicamentos a nivel sistema nervioso central siempre prohíben refrescos de cola y café. ¿Por qué? Bueno, porque van a contener cafeína, ¿sí? Si me pasas la diapositiva, marco dos anteriores. ¿Anteriores? Anterior. Ahí. Pues muchos de los refrescos de cola van a contener cafeína y pues obviamente el café, pues contiene concentraciones y cantidades, algunas más, algunas menos de cafeína. Y la cafeína va a interferir en los fármacos a nivel del sistema nervioso central porque van a producir un efecto potenciador, un efecto van a alterar el sistema nervioso. No sé si recuerden que, por ejemplo, bueno, eso no lo mencioné, pero la cafeína como tal, la cafeína pues también se metaboliza a nivel de hígado y la cafeína puede inducir a tener presión arterial. O sea, las personas que tienen presión arterial elevada pueden, está contraindicado que tomen cafeína porque puede inducir a que se eleve la presión arterial, a que haya la inducción a nivel de los receptores que van a provocar que haya, por ejemplo, taquicardia, que haya nerviosismo, temblor de manos, ansiedad. La cafeína eso provoca en algunas personas, no lo provoca en todas. ¿Y eso a qué se debe? A que en el hígado la enzima que va a metabolizar la cafeína puede estar, las personas pueden sintetizar más esa enzima o la pueden sintetizar en menos. Las que lo sintetizamos en menos, y me cuento yo ahí, porque yo ya no puedo tomar café ni refrescos de cola después de las 5 o 6 de la tarde, porque ya no duermo. Yo tengo ansiedad, yo tengo taquicardia, me siento nerviosa, me siento tensa por la acción de la cafeína, porque no se metaboliza adecuadamente. Entonces, pues sabemos que los fármacos del sistema nervioso central, algunos de ellos pues van a ser pues para disminuir la ansiedad, para disminuir la depresión, para disminuir pues de diferentes afecciones del sistema, y con el consumo de cafeína o de refrescos de cola pues pueden potenciar el efecto supresor. Y entonces la persona, así como el alcohol, las personas en lugar de tener
pues el control, la acción terapéutica de este tipo de medicamentos, lo que va a hacer es alterarlos. Y sobre todo, si no se tiene adecuadamente, pues eso ya es a nivel genético, la producción de estas enzimas que van a metabolizar tanto la cafeína como, sí, principalmente la cafeína, ¿no? Puede haber como un acumulamiento y en lo que se dice elimina por medio de la orina y en lo que tarda, pues a mí en mi caso ya me dieron las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para que yo pueda eliminar gran cantidad de la cafeína en mi organismo y pueda dormir, porque sí me altera el sistema nervioso. ¿Sí? Eso es lo que puedo contestar. Ok, gracias. Gracias a ti, Aure. Muchísimas gracias. Ok, mientras alguien Yo otra vez, si por accidente compramos algún alcohol adulterado, ¿qué medicamento, o no qué medicamento, sino qué alimentos son buenos como para metabolizarlo más rápido y que se pase la intoxicación? Alcohol adulterado. Pues lo que se favorece o lo que yo pudiera contestar es que se debe de favorecer la diuresis, o sea, una eliminación por medio de la orina, aunque bueno, obviamente eso pudiera llevar a una gravedad, ¿no? Y así como de manera muy natural, si ya el paciente, si la persona empieza a tener síntomas ya más graves, pues obviamente es hospital, ¿no? Pero así, si no es, digamos, tan grave, a lo mejor lo que se favorece, pues es la diuresis, es que dar alimentos que puedan favorecer que el paciente esté orinando con mayor frecuencia para la eliminación. Eso es lo que puedo contestar. Ok, gracias. Adelante. muchas gracias, Abril. A ver, aquí está Armando que levantó la mano y ahorita Angélica va a preguntar algo seguramente. Te escuchamos, Armando. ¿Me oyes? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Sí. Sí, Muy bajito. tengo lío con el volumen y con la cámara, por eso la he dejado apagada, no sé. Ya la primaria se acabó el audio y el video. Bueno, en primer lugar, me parece que es un tema esencial, María Inés, el que estás tú tocando. Yo soy médico de formación, aunque me he dedicado a la investigación, sin embargo, no hay día que por celular o por mensaje o por llamada o en vivo tenga consulta. De manera que más o menos me he mantenido en forma, aunque no estoy en la trinchera así activísima del trabajo clínico. Pero estoy plenamente consciente que eh, es muy frecuente, ya sea que el paciente lo pregunte, y hay unas preguntas muy reiterativas, o bien que como médico tengamos que pensar si tal o cual alimento va a tener una interacción con el medicamento. Sabrás tú mejor que yo que es frecuente que los pacientes digan, oiga, y si me tomo esto, ¿puedo tomarme una cerveza o un caballito de tequila? ¿O puedo empezar hasta el lunes porque tengo una fiesta mañana? Es decir, esa es una pregunta frecuentísima. ¿Puedo tomar con este medicamento? Y bueno, a veces cuando uno se va al libro de farmacología a ver las interacciones, pues dice interacciones medicamentosas, no dice interacciones alimenticias, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que es un tema que llena un hueco ahí y lo dices muy bien. Yo pondría en ese 85-90%
de los que no saben de estas interacciones a una buena cantidad de médicos, seguro. Por ejemplo, algo que es mucho más frecuente de considerar es, ¿me lo tomo antes de comer o después de comer? O sea, en general, no qué tipo de alimento, sino media hora antes, una hora antes o una hora después. O sea, y también esa es otra pregunta de los pacientes. ¿Es antes o después o con los alimentos, no? Entonces, tal vez las finezas que tú nos has dicho no las manejemos muchos, pero sí tenemos alguna idea de, bueno, mejor antes, no, no, esto mejor después. Por ejemplo, si estos inhibidores de la bomba de protones en el estómago junto con un procinético, si es antes o después y cuánto tiempo antes, media hora o 15 minutos, si no es exactamente lo mismo. Esas son como lo más cotidiano. O los antibióticos, ¿no? Que se dice que sea antes de los alimentos, porque después de comer la producción de ácido va a hacer que parte del medicamento que se toma se degrade por las condiciones gástricas y se absorba menos, haya menos biodisponibilidad del fármaco. Uno que es así emblemático de toda la vida es el tomar alcohol cuando se toma un imidazol, particularmente metronidazol. Yo alguna vez experimenté y efectivamente eso que le llamaban el efecto antabús, Exactamente. pues con 500 miligramos de metronidazol en la mañana y luego en la noche varias cervezas, el efecto de vértigo era bastante intenso, ¿no? Es decir, sí hay una especie de sensibilización al tema, pero no con estos detalles que a manera, ahorita yo lo vi así casi como de divulgación, que invitando a que sepamos mucho más, a mí me parece relevantísimo, ¿no? Yo me acuerdo hace poco, que será 6 meses, un paciente posoperado del corazón de hace muchos años con válvulas que toma eh, vitamina, un anticoagulante y le estaban dando alimentos que tenían vitamina K, ¿no? Entonces decía, ¿por qué salen mis estudios tan alterados si me estoy tomando la dosis adecuada del anticoagulante, ¿no? Entonces, sí, es esencial y a mí me ha motivado a tenerlo más presente, no solamente en las preguntas habituales de hasta de los pacientes, el alcohol o antes o después de los alimentos, sino qué tipo de alimentos, qué tipo de bebidas, ¿no? Y también esto, ¿no? ¿Me puedo tomar eso con un jugo o me lo puedo tomar con leche porque luego me irrita el estómago y a veces lo agarran uno en curva, ¿no? Entonces, sí, es un tema verdaderamente importante, ¿eh? No sé si tú tengas idea qué tanta penetración tenga pues, en los médicos que están en activo, en mucho más activos, porque te digo, se reduce creo que sí interactúa con otro fármaco, pero no importa, ¿no? O sea, pocos consideran las interacciones realmente. Solo Sí, las más famosas, las más sí, habituales, la, ¿no? la del alcohol, ¿no? Exacto, el alcohol. Y básicamente la pregunta es si me deprime el centro cardiorrespiratorio o no, y si le pongo alcohol, pues a lo mejor al principio no, pero ¿qué tal media botella? Ahí sí ya tendré problemas respiratorios. O sea, vamos, esas son las habituales. Y tú nos has puesto aquí sobre la mesa un tema que hay que estarlo revisando, al menos los que estamos, yo no tanto, yo me excluyo porque yo tengo poca actividad clínica, pero aquellos que están en consulta permanente, pues esto debería ser tan bien manejado como las dosis de los medicamentos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto haber estado también en esta otra plática de la caravana porque me parece un tema fundamental y qué bueno que aceptaste participar con nosotros. Preguntaría yo, en esta interacción de fármacos, alimentos, en medio no podría estar también la microbiota y qué tipo de microbiota hay. ¿Hay estudios sobre eso que favorezcan más interacciones o que impidan interacciones? Y la microbiota, pues como un resultado de qué come uno, ¿no? Básicamente.
¿Hay algo al respecto? ¿Microbiota, interacciones de este tipo que nos hablaste? No he tenido la oportunidad de ver alguna investigación a este respecto. Sin Ajá, embargo, a manera de opinión personal, yo creo que sí tiene que ver, porque pues sabemos que la microbiota interfiere en mucho de la absorción de nutrientes y en el metabolismo. sí, Entonces sí, yo considero que sí, pues yo también estoy muy contenta por estar aquí y escucharlos a todos ustedes en sus opiniones, en sus comentarios. Y esto que me acaba de mencionar con respecto a la microbiota, pues considero que sería algo que me queda a mí de tarea para averiguar, investigar qué tanto la microbiota interfiere o interviene en algún tipo de interacciones fármaco-alimento. Entonces, no tengo la respuesta, doctor, pero pues me da gusto el escuchar la pregunta para que yo pueda indagar mucho más sobre esto. sí, Muchas algo ha de haber gracias. ahí. Y hice la pregunta porque recordé vagamente, eh, pues, digamos, esto viene a colación con, creo que un libro de Rius que se llama, no me acuerdo si se llama La panza es primero o La panza es primero, somos lo que comemos, algo así. tiene dos. Entonces, Ajá. o los dos, aunque no mencionaba microbiota, eh, revisado esos libros a la luz de los últimos 3, 4 años, y de artículos pues ya más serios, este asunto de que pues la microbiota hace tal interacción con los alimentos que influye sobre la actividad del sistema nervioso intestinal y a su vez sobre el sistema nervioso central. Eh, digamos que a veces nos hace feliz cierto tipo de comidas, pero también infeliz otro tipo de comidas. Y a veces pensamos en el principio que está en el alimento, pero quizá también se deba a estas pues moléculas producto de la interacción con con la microbiota que tienen acciones neurotróficas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí debe haber ahí un, le voy a llamar así un ménage à trois entre alimento, fármaco y microbiota, ¿no? Como esos primeros pasos que tú nos decías de toda la interacción, ¿no? Que se da hasta la excreción. Entonces tendríamos ahí un triángulo virtuoso, amoroso, perverso entre microbiota, alimento y medicamento, ¿no? Y en todas direcciones. Yo creo que ese probablemente sea un asunto que habría que investigar. Sospecho que sí, hay Sí. algo de eso, ¿no? Pero no sé más. Definitivamente la microbiota pues también interfiere o influye en el sistema inmunológico ¿Sí? y obviamente en muchas de las enfermedades, Sí, diabetes, en muchas otras enfermedades en las cuales pues pueden estar interaccionando. sí, Eh, y creo que sí, la microbiota, bueno, creo que apenas de algunos años para acá pues se ha investigado, pero creo que todavía falta muchísimo por sí. investigarle a esta microbiota, Ujú. este, pero esto en específico sobre las interacciones, pues es algo que sí me interesaría investigar y si en algún otro momento lo podemos compartir aquí ya de manera en la caravana, pues yo con gusto, sería pues un tema que me gustaría poder compartir con ustedes. Sí, va a estar bueno. Pues yo me adelanto y le digo a Marco que te invite pues en unos 6 meses, ¿no? Algo así. Sí, para mantener una especie de caravana temática. También ya hemos tenido de sueño y creo que es muy enriquecedor porque va integrando uno más cosas. Pues a veces así, quizá temas medios parecidos, hace que se integre mejor el asunto. Ojalá. Sí, Por muy lo pronto te enriquecedor y felicito mucho, todos Karen. aprendemos. Muchísimas Me gustó gracias. mucho tu plática y me ha sensibilizado a revisar por lo menos el artículo este de la revista española de medicina y cirugía o algo así, ¿no? A ver qué más hay. Muchas gracias, Karen. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Armando.
Y bueno, me voy a subir un poquito a lo que decía Armando del triángulo. Perdón, Angie, pero es que si no se me va Sí, no te la idea. preocupes. Y si le sumamos el proceso LADME del que hablabas a este triángulo que decía Armando, por ejemplo, en el metabolismo, ¿no? Que no es igual en un adulto que en un joven, ¿no? Cambiar estas dosis de medicamentos, que no sean cada 12 horas, cada 8, en fin, de acuerdo al metabolismo. No sé qué tanto se haya estudiado o qué nos puedes decir al respecto, María Inés. Con respecto a la dosificación, bueno, eso ya desde que se crea un medicamento, desde que se crea un fármaco, ya se sabe cuál es la dosis en en la experimentación de los fármacos, este, en las pruebas de experimentación con animales, con personas, ya se sabe cuál es la dosis, en qué tiempo, cuál es el tiempo de vida media, así se le llama, para que pueda darse la siguiente dosificación. Entonces, no tendría mucho que ver, bueno, obviamente tiene que ver no tiene que ver con el metabolismo con respecto a la edad, la dosificación, sino que eso ya es pues un estudio, digamos, experimental que se realiza antes de que se comercialice el fármaco. Eh, no comprendí bien la pregunta. Si, a ver, deja decirte si eso es lo que tú me querías preguntar. Si, si esa dosificación que se dé cada 2 horas, cada 4 horas, cada 12 horas, tiene que ver con el metabolismo. Sí, te quería preguntar si qué tanto influye el metabolismo de una persona para poder quizá modificar una dosis, ¿no? Por ejemplo, a un niño, supongamos un niño un antiinflamatorio cada 8 horas, a un adulto a lo mejor su metabolismo es diferente y entonces la dosis es cada 6 horas. Ah, A esto me refiero. las dosis tienen que ver con la composición corporal, con la edad. Pues los médicos, repito, yo no soy médico, pero sé que los médicos pues realizan la dosificación de tal medicamento con respecto al peso del paciente, a la edad del paciente, y con eso ellos calculan y realizan, y esa es la dosis, cada dos, tanta concentración, tantos miligramos de tal medicamento a tales horas. Esa es una dosificación que los médicos realizan, pero con base a la composición corporal, ¿no? De la persona. Creo entender que con respecto al metabolismo, eh, pues hay personas que tienen afecciones a nivel hepático. Si hay afecciones a nivel hepático, por ejemplo, a lo mejor una persona con alcoholismo crónico, a lo mejor una persona pues que tenga insuficiencia hepática, que es en donde la gran mayoría de los fármacos se van a metabolizar a nivel de hígado, pues obviamente el metabolismo de los fármacos se ve afectado. Sí se ve afectado si una persona tiene algún daño hepático, porque en el hígado es en donde están las enzimas que van a metabolizar. Ahora, si existe esa parte, yo lo que creo es que pueda haber alguna otra alternativa. O sea, sí, los medicamentos se tienen, la gran mayoría de los fármacos se metabolizan a nivel de hígado. Pero si el hígado está descompuesto, si el hígado tiene alguna situación en la cual no puede funcionar adecuadamente, por lo tanto no puede tener un metabolismo adecuado, pues obviamente lo que yo creo que hacen los médicos, pues es lo más que sea posible no dar medicamentos pues que no sean indispensables. También se sabe que algunos eh, pacientes se automedican o pues hay algunos médicos que dan muchos medicamentos que sirven para lo mismo y que dan muchos medicamentos y que entonces eso se puede disminuir, la polimedicación se puede disminuir
sobre todo en personas que tienen algún daño a nivel hepático, pues para ayudarle un poquito al hígado, porque es ahí donde se metabolizan los fármacos. Entonces, eso es lo que creo que puede pasar. Ujú. Muchas gracias. Y espero que haya quedado claro, y si no, Sí, sí, sí. Sí, sí, muchas un gracias. médico que me pueda apoyar. Ujú. Ahorita nos amplía Armando seguramente en algo. Bueno, vamos a escuchar a Angélica, Angie. Hola Inés, muy interesante tu plática. Ahora sí que Gracias, desde el Angélica. principio hasta el final, todo en cada diapositiva como que hay una cosa que preguntar. Pero bueno, resumiendo, ahorita cuando tocaste el tema de lo de la cafeína, yo quería preguntarte, por ejemplo, una persona que padece de presión alta y llega y toma café regularmente, pero se descontrola con medicamentos para precisamente la hipertensión, ¿sí pueden tomar aún así café o de preferencia no? ¿O qué tan benéfico? Depende la persona. O sea, hay personas que con la cafeína, este, como no tienen esa enzima que metaboliza la cafeína, o la tienen poquito, se sintetiza poquito, entonces esas personas, y yo me incluyo porque yo tengo eso, pueden tener esa interacción. O sea, digamos, si yo no estoy tomando, primero voy a hablar, si yo no tomo un medicamento antihipertensivo, a mí me pasa eso, porque me va a alterar el sistema nervioso, porque va a tocar receptores que va a elevarme la presión arterial, porque me va a, este, a tener, voy a tener ansiedad, voy a tener taquicardia, o sea, este tipo de cosas. Si yo soy una persona que tiene adecuadamente esa enzima, hay personas que pueden tomar café en la noche, que incluso dicen, yo me tomo un café en la noche y duermo re bien, duermo bien bonito, y yo necesito un café casi casi para dormir. Y hay personas que no les pasa absolutamente nada y pueden tomar café, porque quiere decir que tienen esa enzima, que la sintetizan adecuadamente y que pueden metabolizar la cafeína sin problema y la eliminan y no hay ningún problema. Entonces, en las personas que tienen hipertensión arterial y que toman antihipertensivos, y que se sabe que al tomar café tienen esa sintomatología, pues es porque tienen la enzima que la metaboliza la cafeína disminuida. Entonces, en esos pacientes puede haber un antagonismo entre el antihipertensivo y la cafeína. Entonces, ahí está contraindicado. Ahí deben de disminuirlo o de plano eliminarlo, para que no tengan esa sintomatología y no haya un bloqueo del antihipertensivo. Pero si las personas que tienen hipertensión y que toman antihipertensivos y que toman café y no tienen esa sintomatología y no les pasa nada porque tienen suficiente enzima para metabolizar la cafeína, pues entonces no hay ese efecto. Entonces, ahí en ese caso va a depender de la persona, si tiene la sintomatología o si no la tiene. Si la tiene, no consuma cafeína, ni café, ni refrescos de cola, ni cosas que tengan cafeína, para no antagonizar el efecto del antihipertensivo. Pero si no les pasa esa sintomatología, pues entonces pueden consumirlo, este, eh, pues, digamos, moderadamente, o disminuirlo, no totalmente evitarlo. Eso va a depender de la persona en realidad. Ok, muchas gracias. De Y nada. y bueno, y continuando con lo de la presión alta, ¿el chocolate tiene algo que ver también para esto? ¿Para la Sí, presión alta? ¿Sí? el chocolate tiene dos componentes principales. El componente principal es la teobromina, y también tiene un poquito de cafeína. Entonces tiene el mismo efecto, el mismo efecto. Yo les platico una anécdota muy, muy personal. Hace algunos años, yo iba a dar estuve participando en un diplomado de Baxter, y nos llevaron nos llevaban a tomar, a cenar, y pues siempre al terminar la cena, pues un cafecito, y pues eran las 2 de la mañana y yo no podía dormir, ¿no? Entonces yo dije, no, ya no voy a tomar café, un chocolatito bien calientito, y que me tomo mi chocolatito bien calientito.
obviamente tampoco pude dormir. Tampoco pude dormir. Dejé de tomar chocolate, café y pues ya obviamente pude dormir adecuadamente, ¿no? Como se debía, porque el chocolate contiene mucha más teobromina, que tiene pues casi los mismos efectos que la cafeína y poquita cafeína, pero es el mismo efecto. Mejor un inofensivo tecito, ¿no? Sí. Y por último, ¿qué tan recomendados o no recomendados son los antihistamínicos para los niños? Ya ves que ahorita en esa temporada de invernal, pues obviamente las gripas no se dejan faltar. ¿Y qué tan beneficioso es darles el antihistamínico para que pues así que los síntomas no sean tan agudos? O si de plano mejor no es nada recomendable para ellos. Con respecto a una interacción fármaco-alimento, es que creo que es una pregunta como más médica, como más de, de médico, ¿no? Así como de un antihistamínico, pues simplemente bloquea la acción de la histamina, ¿no? Pues, para esto de la sintomatología en una gripa, ¿no? No tengo la respuesta, Angélica, qué tanto o qué tan beneficioso o qué tan malo puede ser darle antihistamínicos a los niños. Realmente no tengo la respuesta. Creo que sí es una pregunta más, de, para que la pueda contestar un médico. No soy médico. Entonces, ahí sí te quedé mal. No puedo No te contestar la preocupes. pregunta. ¿Para qué te miento? No te Exactamente. preocupes, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Mira, te mandan saludos. Lolita Jarillo en Facebook te manda saludos, María Inés. Ujú. Eh, La recuerdo con cariño. también, también Evelyn Camarillo. También Dori Camacho te manda saludos y dice felicidades, buena ponencia. Y bueno, Eve tiene, Es mi familia, por es tu eso. familia. Sí, claro. Bueno, qué padre. Fíjate que así rápido un paréntesis. Me decía la ponente anterior, la doctora Selene Tinoco, que era padre porque este ejercicio le permitía a su familia saber qué es lo que hace, ¿no? Y bueno, pues también por ahí se cultiva un poquito esta actividad en los sobrinos, en los primos, en fin, ¿no? En toda esta dinastía, ¿no? Familiar. Y pues qué Sí, bueno que yo me está, encargué de hacer promoción a mi familia, entonces, pues por eso estamos aquí. Por ¿no? eso me están echando porras. Qué padre, qué bueno. Pues bueno, Sí, bueno, yo no soy de su familia, pero soy su amiga. Y pues quiero felicitarla también por tan excelente ponencia y decirles a ustedes que pues muchas felicidades por organizar este tipo de eventos porque aunque no somos médicos, pero estamos dentro del área de la salud y pues nos sirve mucho tanto para la familia como para adquirir conocimientos. Gracias. Y Muchas gracias. felicidades, Marines. ¿Quién eres? Es que nada más Clara. aparece como joven. Clara, hola. A ver, si eres de mi familia, Clarita. Muchas Gracias, gracias. 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 no, pues muchas gracias, Clara, por tu comentario y tu ánimo. Este tipo de comentarios pues nos estimula, ¿no? A seguir haciendo las cosas y pues qué bueno y bienvenida a las siguientes ponencias también. Claro que sí, gracias. Sí, vamos a ver. Evelyn nos dice, excelente plática, muchas gracias. Dice, cuando era niña escuchaba, decían los mayores, que cuando se toma antibiótico no se debe comer carne de cerdo. ¿Qué tan cierto es? Ha pasado el tiempo y sigo escuchando esa misma recomendación. Carne de cerdo. Yo también la he escuchado muchas veces, que no se puede comer carne de cerdo. Mm, Tampoco tengo la respuesta, perdón. Yo creo que
bueno, eso es lo que dicen. Realmente una explicación así científica yo no la tengo, ¿no? Pero que favorece la inflamación, favorece que es, ellos les llaman, pues, yo he escuchado que es inconosa, que si hay alguna infección, alguna herida, que tarda más en curarse, ¿no? Por el consumo de carne de cerdo. Bueno, pues también es otra, discúlpenme, también es otra de las preguntas que me llevo para tener una respuesta, no lo que dice la gente, sino lo que hay de investigación y pues tener una respuesta acertada con evidencias científicas, no la tengo. Entonces, pues también esto es algo que yo me llevo para aprender y para poder compartir en otro momento esta información. Perdón, Evelyn. En 6 meses, dice Armando, ahora que Claro que regreses. sí, 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 tengo muchas, no, sí, me daba un poquito de miedo así enfrentarme porque dije, este, pero se aprende muchísimo cuando se pregunta. Efectivamente, a lo mejor no todos los ponentes, bueno, a lo mejor muchos de los ponentes que han pasado sí tienen todas las respuestas muy bien. En mi caso, pues a mí me gusta, aunque me daba miedito, le decía a Marco que había muchas personas aquí con mucha experiencia, con mucha sabiduría y que pues que a lo mejor no iba a contestar muchas cosas, ¿no? Pero a mí me da gusto poder estar aquí porque yo aprendo y porque a mí, como dice el doctor Armando, a mí me estimula, para que siga investigando, para que siga aprendiendo. Entonces, ya sea para mis alumnos y también si en otro momento llego a compartir con ustedes, como dice el doctor, algo relacionado y relacionado a este mismo tema, porque pues es un mundo de información. Entonces, aprender. Y eso es algo que yo también voy a averiguar y que lo prometo, voy a contestar en otro momento. Pero realmente no tengo una respuesta pues científica que dar, ¿no? No, no te preocupes, es bueno también decir no sé, ¿no? Decía Pérez Tamayo en sus seminarios y nos decía, miren qué bien me sale, no sé, ¿no? Así nos decía. Este, pero bueno, Armando quiere comentar algo. Te escuchamos, Armando. Sí, muchas gracias. Eh, Mira, no sé, me están llegando mucha lluvia de ideas, bueno, una explosión de ideas a mi cabeza, pero, eh, por ejemplo, en una perspectiva histórica, muy, muy histórica en la medicina, el tema que nos has dado queda perfecto. Y muchas veces pensamos que la actividad médica tiene leyes científicas y no están así. Están, está alimentada de una gran cantidad, enorme cantidad de creencias, de mitos, de pensamientos mágicos. Yo recuerdo, así como Evelyn dice ahorita de la carne de puerco, que si no me tomaba, de niño tuve muchas faringitis, faringoamigdalitis, y si no me tomaba no sé qué medicamento con una canela, o sea, un té de canela o una infusión de canela, mientras no la conseguía mi mamá, no me daban el medicamento, ¿no? Porque había ese mito en mi pueblo, en Nayarit, que era una canela que daba una coloración al agua muy, muy rojiza, ¿no? Casi como sangre diluida y sabía muy rica, por cierto. Y entonces, no, es que cuando la tomes con canela, yo decía, si el doctor no dijo eso, ¿no? Pues no va a tener el efecto. Es decir, eh, toda la medicina y todo el acto médico y todo lo que esté en torno a esto tendrá necesariamente y además muy integradamente como parte de su cuerpo de conocimiento eh, estos temas y los médicos lo deben saber, por supuesto, ¿sí? Deben manejar los aspectos más técnicos y corroborados y los aspectos que están en el imaginario de nuestra gente, porque pues así como mi mamá decía, hasta que me traigan la canela,
Bueno, en otros casos va a decir, tómate otro con otra cosa, y quizá esa otra tecito que como es natural dicen que no hace nada, en realidad el hígado lo va a poner en problemas, y entonces el fármaco que te tomas también va a ser uh, metabolizado de diferente manera, ¿no? Entonces, efectivamente, hay mucho de esto. Alguien decía, no sé, en la historia de la medicina, pues que las enfermedades se curan con paciencia, con paciencia, con compasión y con alimentación, ¿no? Entonces, no habla de medicamentos, por supuesto. No recuerdo quién lo decía, pero es muy rico. O sea, la raíz histórica de tu tema dentro de la medicina es vastísima, riquísima, como para eh, adornarla en el buen sentido de la palabra, es decir, de tener que esto no es una perspectiva corta, ¿sí? O sea, de este momento que estamos viviendo, sino es consustancial al acto médico. Por eso me ha motivado tanto, pues, ¿no? Eh, Parece sencillas las cosas, pero no, forman parte esencial del éxito o del fracaso del acto médico, muchas de las cosas que tú nos has dicho, por más buen diagnóstico que haya. Uh-huh. Es más, hay pacientes que si le dices, no, no se lo tome con eso, no te va a hacer caso. Uh-huh. Porque si no estableces esa relación y tiene que ver si puedo comer esto, no puedo comer aquello, puedo tomar esta otra cosa, y habitualmente los médicos responden, sí, hombre, no se preocupe, cuando no es algo, como decía hace rato, obviamente conocido, ¿no? Ya, no, yo creo que ahí nos falta mucho. Esa gráfica de pastel que pusiste al principio es verdaderamente cierta y pues vergonzante, porque habría que saber más del asunto. Hay, por ejemplo, también dos mitos que luego me tocan, que si se pone la pastilla en la punta de la lengua, tiene el mismo efecto que si se la mete casi hacia la faringe, ¿no? No, pues es lo mismo. No, es que es mejor si me la meto hasta atrás, tiene mejor efecto. O sea, hasta esas cosas hay. Uh-huh. Y otra que es bien interesante, que venían los libros de dermatología, al menos los que yo estudié, no hace más que unos 30 años, 30 y tantos, decían, sugieran al paciente que tome las tabletas de carbonato de calcio a las 12 de la noche en punto, ¿no? Y que las tome mientras no haya luna llena, así casi, para tener un efecto placebo, por ejemplo, ¿no? Que es muy conocido. Y yo creo que estas interacciones, las que tú describes muy técnicamente en el sentido de cuál podría ser el mecanismo de interacción, que es muy bien, ahí nos debemos mover, tienen en torno a ello, como cualquier otro acto médico que tenga que ver con el acto médico, esta gran cantidad de pensamientos, ideas, que hay que saberlas compartir con los pacientes, si no se rompe el acto médico. Y por mejor diagnóstico y mejor medicamento, no se da el efecto terapéutico. Esa es una de las vertientes importantísimas que le veo a tu plática, ¿no? Que parece muy sencilla. No, tiene unas complejidades tremendas desde ese punto de vista. El mecanismo podríamos explicarlo en que se inhibe el citocromo P450 y la familia. Está bien, hay que saberlo. Pero todo lo demás es como en la medicina. También decía el doctor Pérez Tamayo, ya que lo trajo a colación Marco Gudiño y para que lo invoquemos y cumpla otros 96 años más, decía, la única diferencia que hay en nuestra medicina y las otras es que a veces los médicos tenemos el valor de decir no sé. Uh-huh. Entonces, no hay gran diferencia entre el acto médico alópata y otras más en donde estas interacciones que tú nos dices, por supuesto que ocurren. Entre si una gente mezcla cierto tipo de bebida o alimento con un tecito que le dijeron, o sea, eso es muy, muy importante, muy importante. Entonces, pues mejor dentro de 3 meses. Muy Claro que bien, no, sí. está muy padre, yo creo que da, está padrísimo, muy, muy, muy importante, muy, muy importante. Ya me callo, muchas gracias. No,
yo estoy reitero mi felicidad, porque estoy aprendiendo mucho de todos ustedes. Y esta otra vertiente que menciona el doctor Armando, pues no la había visualizado. O sea, yo estaba en la parte técnica, pero toda esa parte de social de las personas que toman infinidad de plantas, de herbolaria, hasta se paran de cabeza o mil cosas que piensan y que interfieren con los medicamentos, con este tipo de interacciones, con la relación que hay entre los médicos y los pacientes, con que si le hacen caso o no le hacen caso al doctor, con que si no les dice el doctor, entonces no pueden hacer nada más que lo que el doctor les diga, o viceversa, que no le hacen caso. Y todas estas cosas que ocurren, que tienen que ver con lo social, pues simplemente creo que también tiene que ver con estas interacciones. Y muchísimo. Entonces, pues también es otra vertiente, como dice el doctor. Y entonces, hay muchísimas aristas y muchísima riqueza, creo yo, en este tema que tiene que ver con personas, Sí, sin definitivamente. duda, sin duda. Gracias. Muchas gracias, Armando. Eh, Otra vez Evelyn nos pregunta, ¿el tabaco y los carbohidratos pueden funcionar como antagonistas de pacientes que toman medicamento para síndrome de Parkinson? De Parkinson se habla que las proteínas, más que los carbohidratos, pueden afectar, pueden influir en la medicación, porque en Parkinson se da un medicamento normalmente, que es la levodopa, y la levodopa pues es un precursor de la dopamina, y esta dopamina que se produce a nivel de cerebro, eh, pues es la que va a influir en los movimientos involuntarios del Parkinson. Entonces, más que los carbohidratos, serían las proteínas, los alimentos que son ricos en proteínas o una dieta elevada, rica en proteínas. Entonces, esto sí influiría en el caso de los pacientes en Parkinson y la interacción con este fármaco de levodopa. Y bueno, la nicotina del tabaco, pues tenemos que es una sustancia que va a que va a afectar a las enzimas del citocromo P450. Entonces sabemos que la levodopa como medicamento, pues también es un fármaco que se metaboliza a ese nivel. Sabemos que también la nicotina es metabolizada a ese nivel, y aunado a que la nicotina va a hacer un un inductor enzimático, entonces va a provocar que se metabolice mucho más rápido el fármaco y pueda no tener un efecto terapéutico, un efecto deseado del medicamento en una persona con Parkinson. Ujú. Ahora Ok. sí, Evelyn, más o Sí, menos, está ¿sí aquí quedó en claro? Facebook. Sí, está en Facebook, ¿no? Sí, está en Facebook. Ujú. Y Bueno, bueno, espero que haya quedado clara la respuesta. a la par dice que esperamos con mucho gusto la siguiente ponencia. Es una motivación para no faltar como asistente a la caravana de la ciencia. También nos debe por ahí una presentación, Evelyn. A lo mejor se anima, la estimulas a que lo haga, ¿no? Sí. Sí, pues muy, muy padre. No sé si quieras agregar algo. Estuvo muy, muy padre, como dice Armando. Hay muchas vertientes alrededor del tema, ¿no? Sobre todo que él conoce muy bien, pues su formación se lo permite, ¿no? El de la medicina. Y pues
Te esperamos, María Inés, Pues nuevamente. Te sí, agradecemos mucho. me voy a poner a estudiar, me interesó mucho esta parte sobre la microbiota y las interacciones. Pues yo me voy a poner a investigar y averiguar y con mucho gusto poder compartir con ustedes pues esta información y les agradezco a todos, pero especialmente hacer un reconocimiento especial a Marco por estas actividades. La verdad es que sí son bien nutritivas, este, bien enriquecedoras. Yo me voy muy contenta, muy entusiasmada por participar en otra ocasión y poder, en la medida de mis posibilidades, porque tengo clases a esta hora todos los jueves, poder estar en alguna otra de las pláticas. Entonces, pues aprendemos de todo muchísimo y de las preguntas se aprende muchísimo más. Entonces, yo me voy muy entusiasmada, igual muy motivada para seguir aprendiendo y querer compartirlo. Compartir con ustedes el poquito conocimiento que yo tengo, poderlo compartir con ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias a Marco. Y bueno, pues deseo que tengan una bonita noche, un buen fin de semana. Gracias. No, pues muchas gracias Gracias. a ti nuevamente, María Inés, un gran ser humano, sin duda. Y pues, ¿qué te parece si nos tomamos una foto contigo del recuerdo? Si quieren Sí. encender sus cámaras. Ojalá funcione. Yo quiero estar en esta foto. Ya, Sí, aquí ¿verdad? está Armando. Sí, Hola a todos. Eh, sí, no, yo no puedo verlos porque está una pantalla con la presentación. a ver, ¿Podrá quitar para que los pueda conocer? vamos a quitar la pantalla. Nada más veo 4 fotos. ¿Cómo se pone la cámara? Yo no sé. ¿Cómo le hago? Donde está la camarita de video, no Ajá. sé si tenga un bloqueo. Ahí le das clic para que se desbloquee. A ver, ¿ya me Ahí ves? ya estás Ahí ahí. ya, Ah, Ujú. ya. ahí estamos. Pues muchas gracias antes de tomar la foto. Muchas gracias a todos. Llevamos 7 meses, si no mal recuerdo, caminando en esta caravana. Había dicho Armando algo, pues que es muy cierto y también lo retomó María Inés, es muy enriquecedor. Nos han hablado de sueño, nos han hablado de muchas cosas, de silicio, de semiconductores, del principio de la vida, de asteroides, en fin, ha sido muy padre, muy enriquecedor. Y pues todo ha sido también gracias a ustedes, ¿no? A Yesha, que también fue quien nos comunicó con Lupita, la doctora que nos ha hablado de asteroides y a través de Lupita, pues también Sara nos habló, la doctora Sara, sobre geodesia también, ella nos habló y bueno, ha sido una extensión ahí de dendrítica ahí, muy padre, muy bonita, muy interesante y la sinapsis pues la vamos haciendo poco a poco y yo creo que pues ha sido un ejercicio. Todavía no termina el año, pero ya estamos pensando en cómo innovar el año que viene, porque yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer más al respecto, ¿no? Además pues de seguir fructuando de esta manera. Y pues te agradecemos nuevamente, María Inés, y pues hay que sonreír para la foto. ¿Qué les parece? Sale. Ya se fue Pilar, regresa Pilar. No le avisaron. No, no le avisaron a nadie, qué mala onda. Vamos a ver qué haya. Todos digamos, caravana de la ciencia. Sí. Sí. Sí, caravana de la ciencia. Hoy, Marinés, tú puedes todo, ¿no? Hoy fue una tarde de flores, ¿verdad? Así es que vamos a tomar la foto nuevamente. Listos. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias, María Inés. Sí. Una gran tarde, una gran sesión.
gran ser humano también. María Inés es una persona que admiro como ser humano también, impresionante. Yo creo que ya tienes más amigos y te iremos conociendo un poquito más. Y pues muchas gracias nuevamente, María Inés, por Gracias aceptar. por tu opinión, Marcos. Y te Gracias. esperamos nuevamente, Gracias, buenas noches. Gracias, ¿no? buenas noches. Y pues, Muchas felicidades. Gracias. un abrazo a todos y hay que cuidarnos para vernos aquí la próxima semana, ¿no? Gracias. Cuídense, hasta luego. Bye, bye. Hasta Gracias, luego, buena profesor. tarde. Hasta luego. Abril, Hasta Angélica, luego. Mauri, Armando, un abrazo. Gracias. Saludos a la familia. Muchas felicidades, profe Inés. Estuvo Muchas muy... gracias, Maritza. Gracias. Saludos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Nos vemos, buenas noches. Bye. Adiós, Clarita. Gracias. Bye, bye, bye. Adiós, Marco. Muchas gracias, de corazón. No, muchas gracias a ti, de verdad. Una tarde muy, muy padre, muy, muy, pues de mucho aprendizaje y muy amena además, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustó el grupo. Parece que han sido muy asiduos todos los que están. Hay algunos que están integrando, pero cómo me encantaría poder estar todos los jueves a esta hora y poder escuchar y compartir y aprender. Entonces, pues hasta que acaben mis clases, podré estar, pero yo estoy muy contenta. Muchísimas gracias y de verdad, excelente, excelente lo que estás haciendo, Marco. Felicidades a ti. No, pues, muchas, muchas gracias, María Inés, de verdad. Bueno.